Dios los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a leer directamente la palabra del Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 24, los versículos 11 y 12. Libro de San Mateo 24, 11 y 12. Léalo conmigo, por favor, hermano. Allá donde quiera que esté, siguiendo la transmisión. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya, vamos a ver hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, bendito Señor Jesús, me presento delante de tu presencia en esta hora, Señor, con el fin de traer, Señor, a relación estas cosas, estos puntos que tengo aquí anotados, Señor. Padre, pero te ruego que seas tú quien hable, Señor. Yo me hago a un lado para que tomes el control, Señor, y le des a cada hijo tuyo, a cada simiente, aquello que necesita escuchar para poder crecer a la estatura del varón perfecto, para poder avanzar en este camino a la perfección, Señor. Padre, te ruego que todo obstáculo, toda bulla, todo impedimento, toda distracción, Señor, la cortes y la quites, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y todo el diablo la reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque es para tu honra y para tu gloria que lo hacemos, Señor. Amén. Bien, Dios los bendiga, hermanos. Quisiera tomar de ahí ese texto un tema que considero que es muy importante. Yo le ruego que antes de usted conjeturar, de criticar, antes de contradecir o aún de maldecir, por favor lo escuche atentamente, tome todas las citas, léalas, escudriñelas, porque creo que es un tema muy importante y en un sentido también es muy cortante. Entonces hágalo con reverencia, no conmigo, sino por causa del Señor. Ya que usted está escuchando esto, entonces póngale mucha atención, hermano. Póngale mucha atención porque esto es muy importante. Antes de comenzar, yo quisiera contarle una pequeña anécdota para ir entrando en calor y que usted pueda como captar o entrar en el espíritu de lo que yo le quiero decir. Cierta noche venía yo conduciendo una motocicleta por una carretera, de una ciudad a otra. Y resulta de que a esa hora es muy oscuro el camino, la carretera. Sin embargo, en esa oscuridad, la moto tenía buena luz. Pero resulta de que en algunos momentos llegaba un vehículo en sentido contrario y la luz era muy fuerte y me encandelillaba. Entonces, primero, esa luz no me iba a llevar al lugar que yo quería ir, sino que iba a ir al contrario hacia donde yo quería ir. Entonces, no importa lo alta que sea la luz, si no nos lleva a la meta a nosotros de ser como Jesucristo, de hacer de Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos en nosotros, entonces esa luz, por muy alta que sea, por muy fuerte que brille, es la luz equivocada. Entonces, en ese camino, esa luz me encandelilló, pero lo que hizo fue que no me dejaba ver el camino, porque era muy fuerte la luz. Yo sé que a los que han conducido anoche les ha pasado. Entonces, hay una manera que yo tengo, pues, de no irme a accidentar o desviar del camino. Y es que a mano derecha de la carretera, por lo regular, hay una línea blanca, que por muy oscuro que esté el camino, esa línea blanca se ve clara. Entonces, fíjense en esto, hermano. Nosotros tenemos una línea blanca que nos va a llevar de esta ciudad terrenal a la espiritual, a la celestial. Esa línea blanca es la palabra. Así que cualquier cosa que suceda, si es contrario a esa línea blanca, entonces lo va a llevar al lugar equivocado y usted va a terminar como aquel hombre que en la fiesta de las bodas apareció sin estar vestido para las bodas porque se había metido por algún otro lado. Entonces fue desechado. Póngale mucho cuidado a las señales de hoy, hermano, porque cualquier señal que usted siga mal, entonces lo va a llevar al lugar equivocado. Ahora, una cosa, hermano, cuando en ciertos momentos, en ciertos espacios de la carretera, esa línea blanca no es tan clara, ya está borrosa, hay otra cosa que nos guía. Y eso yo quiero que usted entienda esto, hermano. Las señales no es lo único que nos guía,
sino que Dios pone personas para que nosotros seamos guiados por ellas. Entonces, en el ejemplo de la carretera es que pasaba algún carro y el carro atrás tiene una luz roja. Entonces, por muy oscuro que iba la carretera, esa luz del carro me permitía a mí seguirlo. Entonces, eso nos muestra a nosotros lo que la Escritura dice, hermano. Consideremos a aquellos que ya han caminado este camino y van más adelante que nosotros. Como dijo Pablo, considere su conducta, mire los resultados que ha traído e imite lo que él hace. Si usted ve que la persona a la que usted sigue no produce resultados de la palabra, entonces esa persona tiene la revelación equivocada. Por eso Pablo nos llamó a considerar esto. Entonces yo le ruego que usted se fije en esa línea blanca, porque lo blanco en la oscuridad es lo único que se ve claro. Tome usted, digamos, varios colores: café, amarillo, rojo, azul, verde y blanco, y apague la luz completamente en la habitación con esos colores, y usted se va a dar cuenta de que el único color que se ve claro es el blanco. Lo único que es claro para oír la palabra. Cualquier cosa está distorsionada, cualquier cosa es engañosa, que sea diferente a la palabra. Entonces, si algo no lo va a llevar a usted a hacer como Hebreos 13:8, o a hacer de Jesucristo en usted el mismo ayer y por los siglos, eso es una señal falsa. Entonces, póngale mucha atención a esto, porque de señales escriturales voy a hablar en este momento. De señales escriturales. Por eso le he colocado a este tema como título: el tiempo del fin. Y el tiempo del fin está lleno de señales de toda clase. El tiempo del fin está lleno de señales peligrosas, como señales que nos guían correctamente, como señales que parecen correctas, pero no son correctas. Y en medio de tantas luces que han salido hoy, si usted no vigila, alguna de esas luces lo va a llevar al lugar equivocado. Porque la Escritura dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es algo celestial, sino una persona que pareciera hablar correctamente la palabra, porque la palabra es la luz. Yo creo que usted me entiende a lo que me quiero referir. Entonces, el tiempo del fin. La pregunta para comenzar con el tema es: ¿cuándo comenzaría el tiempo del fin? Y entre todas esas señales, para el tiempo del fin también el Señor nos habló cuándo comenzaría. Porque el tiempo del fin no es que llegó el fin y ya se acabó todo. No, el tiempo del fin es un periodo de tiempo que el Señor asignó al final de la edad gentil, donde Él traería ciertas señales, ciertos acontecimientos que le mostrarían a la simiente de Dios que ya es la hora de prepararse, que ya se llegó la hora de partir, y es la hora para que usted y yo tengamos nuestras maletas listas. Entonces el tiempo del fin comenzó con ciertas señales, ya las voy a leer. En el libro de Daniel, el capítulo 12, los versículos 4, 7 y 9. Voy a leer solamente una parte, usted por favor lea lo completo y póngale mucho cuidado. Como yo siempre les digo, desconfíe de todo, desconfíe de su pastor, desconfíe de este servidor que le está hablando, y escudriñalo todo, así como hacía la gente de Pablo, que lo que Pablo les decía no se lo tragaban entero, sino que ellos iban y examinaban con la Escritura. Y cuando alguien llegaba a hablar diferente a Pablo, después de que ellos ya habían visto que era real, alguien llegaba a hablar diferente a Pablo, si no decía lo que Pablo les dijo, entonces le decían: usted no habló como Pablo, usted es un engañador. Eso es de lo que voy a hablar ahorita en unos momentos, de engañadores. Póngale mucho cuidado entonces a esto. Entonces, en el libro de Daniel 12, el versículo 4, dice el ángel a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esa es la primera señal. Cuando se llegara el tiempo del fin, el libro tenía que ser abierto y quitados los sellos. Esta es una señal del tiempo del fin. En el versículo 7, en la última parte, dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y luego en el versículo 9 dice: las palabras están selladas. Dice: anda, Daniel, pues,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, dos cosas. Primero, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuál es ese pueblo santo? Es el pueblo de Daniel. ¿Qué es dispersión? Es usted tener su lugar acá, pero usted estar por allá, el otro por allá, por allá, por allá. Entonces, cuando se acabara esa dispersión, o sea, estar desparramados, y ellos se volvieran a reunir en su sitio, entonces allí comenzaría el tiempo del fin. Entonces póngale mucho cuidado a eso. El tiempo del fin comenzaría cuando el pueblo santo se reuniera como nación. ¿Cuál es ese pueblo? Es el pueblo de Daniel, es el pueblo de Israel. Y Israel, póngale mucha atención, se volvió a reunir como nación en el año de 1946, poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ellos se volvieran a reunir como nación, tendría que comenzar el tiempo del fin. Y ser abiertas las palabras del libro, o sea, ser quitados los sellos. Entonces, en 1946, ya lo hemos visto en otra ocasión, vino el profeta. El ángel le apareció al profeta en el mismo año de 1946 y allí comenzó el tiempo del fin y el mensaje para el tiempo del fin. Ya vamos a tocar punto por punto, porque la edad de la Odisea comenzó en el año de 1906. Todo estudiante del mensaje sabe que la edad de la Odisea comenzó en el año de 1906. Pero fue 40 años después, en 1946, cuando comenzó el tiempo del fin. Entonces vino el profeta, póngale mucho cuidado a esto, vino el profeta para ese tiempo, mostrando que allí comenzaba el tiempo del fin y allí se comenzó a abrir el séptimo sello. Que el séptimo sello, para los que han estudiado el mensaje, es la venida del Señor, dijo el profeta, que estaba en una manera triple y que sería conforme a 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. La voz de mando nos dice el profeta en el mensaje del rapto, léalo conmigo, que sería la voz de la aclamación, un mensajero trayendo la palabra para sacar fuera a la novia. Entonces, allí comenzó a abrirse el séptimo sello, la primera etapa, que era la aclamación, ¿cierto? Bueno, entonces, dice aquí en el libro de San Mateo, por favor, si siga los textos, siga las escrituras conmigo. Libro de San Mateo, el capítulo 24, otra vez, en el versículo 28. San Mateo 24, 28. Dice, 27 y 28. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, entonces el relámpago es el Evangelio. El relámpago es la palabra. Y dice el Señor, yo creo que eso ya todos lo sabemos, los estudiantes del mensaje, que el occidente era América. Entonces comenzó en el oriente, en Israel, y por allá se esparció. Y se mostraría en el occidente. Entonces, en el occidente, ¿qué sucedió? Comenzó a enfriarse. Póngale mucha atención. ¿Por qué comenzó a enfriarse? Por haberse multiplicado la maldad. ¿Cómo se multiplicó la maldad? Porque salieron muchos falsos profetas. Y usted sabe que un profeta o profeta se refiere a predicadores. Entonces estos predicadores comenzaron a salir con diferentes señales para desvirtuar el mensaje de Dios por medio del profeta vindicado por la Escritura, vindicado por Dios. Entonces,
ellos comenzaron a sacar señales diferentes, y ya vamos a tocar un poquito de eso. Comenzaron a salir con señales de sangre en las manos, de que sudaban aceite, con señales de que olían las enfermedades, y todo eso para desviar la atención de la gente. Eso fueron luces que salieron, pero luces engañosas. Entonces mucha gente, ¿qué pasó? Comenzó a enfriarse el amor por la palabra, como dice Mateo 24:12, por causa de que ellos empezaron a enseñar diferente a la palabra. ¿Y por qué? Porque lo que les interesaba a ellos era acumular gente para acumular riquezas, dinero, y la predicación hasta el día de hoy se volvió dinero, prosperidad, ¿cierto? Pero nada que lo llevara hasta la perfección, sino a un conformismo. Entonces el amor de la gente comenzó a enfriarse por causa de que se multiplicó esa maldad en las iglesias, porque los predicadores salen de las iglesias. Yo creo que usted capta el contexto de lo que le quiero decir. Entonces, voy a leer acá entonces. En el libro de las edades, póngale atención a esto, el libro de las edades, en la edad de la Odisea, en el párrafo 5, está hablando de la ciudad de la Odisea. Dice, la Odisea dice, fue una ciudad de terremotos, y tales terremotos por fin la destruyeron. Esta edad, dice, esta edad terminará con Dios dando una sacudida al mundo entero, que ha ido a cortejar a la gran ramera. No solamente se derrumbarán los sistemas mundiales, sino que la misma tierra será sacudida y luego renovada para el reino milenial de Cristo. Entonces, la ciudad de la Odisea fue una ciudad de terremotos, mostrando que asimismo la edad de la Odisea, la última edad, sería una edad de terremotos constantes, tanto físicos como espirituales, porque lo natural tipifica lo espiritual, es una sombra. Entonces, si hay terremotos naturales es porque espiritualmente están habiendo sacudidas, terremotos. Bueno, entonces va a leer acá ya. La edad de la Odisea comenzó con un terremoto. ¿En dónde? En Ecuador. El 31 de enero de 1906 hubo un terremoto en Ecuador, y Ecuador es el centro. Ecuador es el centro de América, mostrando que vendría el avivamiento para América en 1906, como sucedió. Entonces, usted mira que en 1906 aconteció el terremoto, 3 años después nació el profeta, pero el profeta no comenzó su mensaje sino hasta 1946. Entonces, yo quiero que tome todo eso y le ponga mucha atención y lo escudriñe. Entonces, en la escritura un terremoto significa varias cosas. Significa tanto traslape de una edad a otra, una transición. Significa avivamiento, como fue el de la calle Azusa. Significa resurrección, ya vamos a mirarlo. Y también significa juicio. Todas esas cosas significan. Entonces, póngale mucha atención. Comenzó la edad con un terremoto, y 3 años después llegó el profeta, ¿cierto? Entonces, ya vimos, sería una edad de terremotos constantes, y terminaría con terremoto, con un gran terremoto, tanto físico como espiritual. Vamos a irlo mirando a través del mensaje en este momento. Entonces, póngale que el evangelio cayó allá en Estados Unidos con el avivamiento de la calle Azusa, todos lo saben, pero de allí salió una proliferación de predicadores que hicieron que el amor de muchos se enfriara, y la gente comenzó a decir, bueno, este habla una cosa, este otra, y este otra, ¿quién tiene la verdad? Y como todo se volvió dinero, entonces mucha gente incrédula se fue siguiendo las señales, y los que traen las señales era para acumular riquezas.
Por eso el amor de muchos se empezó a enfriar y hoy a relucir a una persona y lo primero que le va a sacar a relucir es el diezmo. Es que ya el pastor se enriquece, el pastor esto, el pastor aquello, porque eso viene desde atrás. Entonces, cuando llegó el frío allá al norte, voy a leer acá, lo siguiente, pónganle mucha atención. Sucedieron toda clase de señales carnales, señales de toda clase, pero las señales carnales no significan nada, y entre ellas el hablar en lenguas, como la evidencia del Espíritu Santo, pero no es la evidencia, porque la Escritura dice que las lenguas vienen cuando el Espíritu Santo viene a su carne. Joel 2:28 dice que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne y habrían señales, entre ellas el hablar en lenguas. Entonces, las lenguas son una señal de que el Espíritu Santo vino a su carne. Lea Joel 2:28, por favor. ¿Y qué pasa? Que la Escritura dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo en usted. Eso no significa que usted lo tenga. Pero la Escritura dice que cuando usted reciba el Espíritu Santo, dice en Ezequiel 36, cuando usted reciba el Espíritu Santo en su corazón, dentro de usted, entonces Dios haría que usted anduviera en sus estatutos. Dios haría que usted supiera sus palabras. Esa sería la evidencia. Entonces, miramos todas estas cosas que sucedieron. Entonces, como yo les decía, un terremoto significa traslape, significa resurrección y significa avivamiento. Resurrección, le voy a dar unas citas aquí en Ezequiel 37:7, cuando los muertos resucitaron, los huesos secos volvieron a la vida, hubo un terremoto. En Mateo 27, 51 y 52 hubo otro. Hubo otra resurrección de los santos y hubo otro terremoto que le siguió, que lo acompañó. En Mateo 28, 1 al 6, también cuando el Señor Jesucristo resucitó, hubo un terremoto mostrando que alguien había salido del sepulcro. Y al final de la edad tiene que haber un gran terremoto que sacude al mundo entero mostrando que hay una resurrección universal. Eso es la del terremoto de Apocalipsis 16:13. Bien, vamos a continuar entonces aquí. Entonces leemos aquí en el mensaje otra vez, en el libro de las edades, la edad de la Odisea, en el párrafo 119. Léalo conmigo, hermanos, tan amable, y póngale mucha atención. La edad de la Odisea, el párrafo 119. Dice: luego hay todo esto que se ha comentado respecto a las lenguas, que se supone que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, y la gente cree que está en un gran avivamiento. El avivamiento ha terminado. Voy a resaltar esto. América del Norte. Dice aquí América del Norte. Va a anotarlo acá. Entonces, cuando el Evangelio llegó a Occidente, ¿a dónde cayó? Cayó a América del Norte. Ahí cayó el Evangelio. Y el profeta especifica, del norte, esa parte de arriba, de Estados Unidos. Dice entonces, póngale mucho cuidado que lo estoy leyendo del mensaje. América del Norte tuvo su última oportunidad. O sea, si dice su última, significa que ya no va a tener más oportunidades. Tuvo su última oportunidad en 1957. Anote esa fecha, por favor, y escudriñala, léalo. En 1957 tuvo su última oportunidad. Entonces, después de allí ya no se levantarían mensajeros. Después de allí ya no se levantarían profetas para traer un avivamiento, porque el último avivamiento sucedió hasta 1957, o la última oportunidad sucedió en 1957. Entonces, que se levantó fulano no es un profeta de la palabra. Que se levantó un octavo mensajero, llámese como se llame, no importa la apariencia y el avivamiento que traiga, no importa las señales que traiga, ese profeta no es un profeta escritural, porque la oportunidad en esa nación, en esa parte del continente, el profeta lo especifica del norte,
fue en 1957. De allí ya no se levantaría nada. Ahora, usted me dirá, ¿y qué de las personas que le creyeron? Entonces, las personas que eran simiente de Dios, que eran creyentes del mensaje genuinamente, esas personas no se perdieron, fueron bautizados en su tiempo, y de hecho hay personas que aún están vivas que allá creyeron el mensaje, pero para allá nunca se levantaría un mensaje después de ese. ¿Qué sucedió después de 1957? En 1958, tome todas estas cosas y escudriñelas. ¿Qué hizo Dios? Empezó a través del profeta la palabra pura, la enseñanza del Evangelio, cosas que estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo. En 1958 cosas como la simiente de la serpiente, eso estaba ahí escondido, y a través del profeta lo trajo, y cuando esto fue traído, mucha gente empezó a dejar de creerle. No se podían tragar eso. ¿Cómo fue que Eva hizo eso? La gente no lo pudo recibir y fueron sacados. ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo mismo que hizo allá en los días de Jesucristo, cuando Él les dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Y se fueron todos, hasta los 70 evangelistas que Él había comisionado se fueron, pero de esos solamente quedaron 12 y de los 12 solamente quedaron 11. Entonces, eso comenzó a suceder en 1958. Que aún el profeta dijo, si usted lee el mensaje de la simiente de la serpiente, o lo escucha, hay una parte donde el profeta dice, Dios nos está llevando adentro, a lo profundo de las revelaciones, más allá de cualquier conocimiento humano. Mucho cuidado con eso. Pero ese mensaje ya no iba a ser para la nación, sino para aquella poca simiente que recibió el mensaje del profeta y para los que vendrían después a recibirlo. Pero de ahí ya no se levantaría más avivamiento. Esa gente está sellada, pero no hay avivamiento para esa nación. Yo quiero que le quede esto muy claro, y perdone que lo enfatice tanto, pero su última oportunidad fue hasta 1957, como lo tenía aquí anotado. Entonces, 3 años después, capte todas estas cosas, 3 años después, en el año de 1960, hubo un terremoto grandísimo de la mayor escala en el medidor, en la escala de Richter, que fue de 9.5 grados. Ese terremoto fue en la ciudad de Puerto Valdivia, Chile, mostrando que ya el Evangelio no iba a estar en el norte, que ya la luz no iba a estar en el norte, sino que ya estaba en el sur, porque el norte tuvo su oportunidad hasta 1957. Entonces el Evangelio tendría que terminar en el occidente para después volver al oriente. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Ese terremoto en Puerto Valdivia sacudió esa ciudad de tal manera que dejó alrededor de 1.700 muertos, miles de damnificados. Bueno, escudriñenlo y para no alargarme tanto aquí, pero no obstante fue un castigo, un juicio allá, pero mostraba que el Evangelio, el avivamiento iba a caer en el sur. Entonces voy a leer aquí ya en el primer sello, mensaje del primer sello, en el párrafo 87. Yo le ruego, por favor, tómese su tiempo, póngale mucha atención, léalo conmigo, porque esto es muy importante, cada una de estas cosas. Entonces, como se levanta una proliferación de predicadores con un objetivo, voy a leerlo aquí rápidamente. ¿Cuál era el objetivo? Ya se lo leo, dice: no en aquel tiempo, sino a su debido tiempo, al abrir de ese sello, sabríamos exactamente lo que es. ¿Quién es este hombre de iniquidad? Este hombre de pecado, este individuo que está obrando iniquidad, pero será revelado en su tiempo. Pues te está citando 2 de Tesalonicenses. Entonces dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
¿Qué era ese misterio de iniquidad? Léalo, por favor. Engañadores, que engañan a la gente en distintas cosas, en distintas doctrinas, en distintas enseñanzas, en distintas cosas. Solo que hay quien, póngale cuidado al paréntesis que Dios pone ahí, Dios. Dios es el que al presente lo detiene. ¿Cómo lo detiene? Siga leyendo. Hasta que Él, la iglesia, Cristo, la novia, que es la que está deteniendo eso, a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el profeta que está hablando del anticristo. Entonces, si usted lee en el libro de Tesalonicenses, dice que ese advenimiento es por obra de Satanás, pero Satanás no puede obrar a menos que él tenga un cuerpo a través del cual obrar. Ese cuerpo se llaman predicadores, que le quitan a la palabra, son engañadores. Esos predicadores tienen un misterio o un ministerio que llama el ministerio de la iniquidad. Que usted ya sabe que iniquidad es hacer lo bueno y no hacerlo. Que lo que hacen es engañar a la gente, y cuando la gente es engañada ellos no pueden estar en el rapto, porque quedan sellados, quedan engañados para caer, para creer a la mentira, como lo dice segunda de Tesalonicenses. Entonces, ¿quién es el que está deteniendo la venida del anticristo? Por favor, póngale mucha atención. ¿Quién lo está deteniendo? El profeta dice, la novia, Cristo en la novia. ¿Cómo lo está deteniendo? Por medio de la enseñanza de la novia, del ministerio del Espíritu Santo a través de ese cuerpo de la novia, el cuerpo de creyentes, de Efesios 4:11. Póngale ahí, por favor, atención. Entonces, cuando uno de estos engañadores sale, uno de esos predicadores que tiene ese misterio de engaño, el ministerio de engaño, sale con una enseñanza contraria a la palabra, con sus falsos retornos, con sus falsos caballos blancos y con sus falsos octavos mensajeros. ¿Qué pasa? La novia, el Espíritu Santo a través de la novia, trae una enseñanza para contrarrestar eso y detener la venida del anticristo. Entonces, ¿qué están haciendo estos predicadores? Le están sirviendo al anticristo consciente o inconscientemente. Al traer un mensaje que engaña a la gente, los está preparando para recibir al anticristo, porque ellos no van a poder participar del rapto y van a quedar a la merced del anticristo. Entonces, pero ¿por qué la gente tiene que ser engañada? Dice segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si usted ahorita ve que está saliendo esta enseñanza de este ministerio, de la novia, del Cordero, del ministerio del tiempo del fin, y usted no recibe esa enseñanza para ser corregido, usted no recibe esa enseñanza para ser perfeccionado, para ser guardado de no caer en esto, creyendo en sus falsos retornos del profeta, en sus falsos octavos mensajeros, cuando el profeta dijo, léalo por favor, el mensaje del rapto en el párrafo 75, que el último mensajero sería el que abriría los sellos. Y los sellos fueron abiertos en 1963. No habrían más octavos mensajeros. Desde allí, Dios lidiaría con su pueblo a través del ministerio de la novia. Y nosotros le hemos dado citas. Por ejemplo, el profeta dijo en el mensaje, Cristo es el misterio revelado, que en la venida del profeta Elías, de Malaquías 4, que era el hermano Branham, ¿qué sucedería? Dios podría expresar su plenitud. Dios se podría expresar a través de la iglesia, donde Él podría tener la preeminencia, aquellos que le reciben sinceramente. Pero mientras usted siga creyendo y poniendo su esperanza en un hombre, que porque es un hombre grande, que porque es fulano, sutano, y descuida lo que Dios le está trayendo y claramente, vindicado por la escritura y por el mensaje, entonces usted se va a ver allá donde se halló esa persona en la fiesta de bodas que no tenía el traje. Porque dijo el profeta que el ministerio de Efesios 4:11 es el vestuario de la novia. Bueno, voy a continuar acá.
Entonces, ¿qué pasa? Estos engañadores, con este misterio o ministerio de engaño, de iniquidad, para los que se pierden, ¿cómo operan? Ellos operan negando la palabra. Después de que su doctrina pueda ser respaldada, a ellos no les importa negar el mensaje, a ellos no les importa negar la palabra para acomodar allí cualquier cosa. Entonces dijo el profeta en el mensaje, el primer sello, léalo conmigo, primer sello en el párrafo 226, que si nosotros le quitamos, que si nosotros descreemos la palabra, venimos a ser paganos. Entonces esa gente son paganos porque todo aquello que niega la palabra es un pagano. Un pagano es una antipalabra, un anticristo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Mucha atención, aquí está fulano, pongámoslo así, un predicador cualquiera. La gente se está comiendo el cuento de que este es un profeta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ministerio de engañadores que ¿qué es lo que hacen? Ya lo voy a leer. En el libro de Judas, léalo conmigo por favor, libro de Judas, en el versículo 16. Libro de Judas, versículo 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. O sea, hablan cosas infladas, no les importa hablar nada contra la palabra. Son blasfemos, la niegan, hermano. Cualquier cosa que le niegue a usted la palabra, eso es del diablo. Porque el diablo es el que ha venido negando la palabra desde allá cuando se la negó a Eva. Hasta el fin terminará de esa manera porque él sabe que la palabra lo que descubre su misterio. La palabra es la que lo muestra como un engañador. Entonces, lo que él hace es quitar la palabra para que la palabra no lo descubra. Y la gente deja que el diablo le quite la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Caen en ese engaño de iniquidad. Va a continuar. Entonces dice aquí, adulando a las personas para sacar provecho. Son aduladores, hermano. Mire, aquí salió este predicador. A este predicador le siguen muchos. ¿En qué se fundamenta este predicador? No en sí mismo, sino que este dice, esta persona es el octavo mensajero. Esta persona es el profeta de la edad, es el profeta de la hora. Pero ¿qué pasa? No lo hace por llevarle gente a este, sino que la gente va a decir, oh, este no se está señalando a sí mismo, es una persona que habla la verdad. Pero ¿qué hace? Como eso sucede, entonces la gente dice, al creerle la gente a este, entonces automáticamente le creen a este, porque este los está llevando aparentemente al mensajero de la hora, al profeta verdadero de la hora. ¿Qué pasa? Se están aprovechando de este para poder traer gente hacia sí mismo. ¿Cómo se aprovecha? Adulándolo. Ah, es que este es el hombre de la hora, es que este es el profeta de la hora, es que aquello. Lo adulan y la gente le cree a este porque dice, no, pues nos está hablando la verdad. Como la gente hoy, perdónenme la expresión, la gente es atolondrada, que no considera lo que la palabra dice, entonces se tragan el cuento enterito y terminan siguiendo octavos mensajeros cuando el profeta dijo que no habría más sino 7 mensajeros. Entonces póngale mucho cuidado a lo que sigue, por favor. Yo le doy la cita, usted escudriñela. El profeta habló del Espíritu Santo como el pato líder. En el mensaje veamos a Dios en el párrafo 85. Y en el mensaje Dios en su palabra, en los párrafos 17 al 19, él dijo, en aquel lago hay un patico que nació en el lago. Él nunca salió de ese lago. Ese patico nunca salió de ese lago. Él nació y creció allí. Pero nació un pato líder. Entonces,
Cuando viene el frío del invierno, el instinto del líder de ese pato lo hace emitir un graznido especial, un sonido que llama la atención de los otros patos. Entonces el pato que pudo captar lo que está sucediendo está pendiente. Cuando este pato llega y alza el vuelo, los otros paticos lo siguen. Porque este pato sabe por instinto que viene el invierno y que todo va a haber nieve. Entonces no va a haber dónde alimentarse. Y vuela hacia el sur. El patico voló hacia el sur y los demás lo siguieron. Aquellos patos que no captaron lo que sucedió, que no siguieron al pato, perecieron de frío, perecieron de hambre. Entonces, ¿a dónde lo llevó este pato? A la parte sur, a la zona cálida. Póngale mucho que va esto. Cuando el frío comenzó a caer en 1957, ¿qué sucedió? Cuando el frío comenzó a caer, el Espíritu Santo empezó a bajar al sur. El mensaje, la luz, el evangelio comenzó a bajar al sur, a la zona cálida. Porque allá en esa nación ya había quedado, ya había entrado en una frialdad. Solamente que, al igual que en la primera edad, antes de que hubiera el traslape de la edad judía a la edad gentil, hubo un periodo de tiempo. Voy a anotarlo aquí. El periodo de tiempo de los judíos terminó cuando ellos rechazaron al Señor en el año 33, ¿cierto? Pero la edad de los gentiles comenzó en el año 53. O sea que aquí tuvieron 20 años el apóstol Pedro para recoger a la simiente de Dios. Pero ya esa nación no tenía avivamiento. Lo que estaba dando el Espíritu Santo era recoger en este periodo de tiempo, en este intervalo, a los hijos de Dios que estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué pasó? En el 57 terminó el avivamiento, tuvo su último avivamiento. Pero de allí, y esto les va a traer a la memoria algo que el profeta dijo, pero de allí se extendió otros 20 años, hasta 1977. No voy a entrar en detalles en eso. 20 años para el Señor recoger por medio del mensaje la simiente que había de creer. Luego esa nación quedaría en juicio. Entonces el patico comenzó, el Espíritu Santo empezó a viajar al sur. Y a medida que viajaba, empezaron a salir personificadores y empezaron a salir por allá en Centroamérica. Comenzó a salir un octavo mensajero y a medida que descendía, comenzaron a salir octavos mensajeros. Hasta que eso llegó hasta Uruguay, donde hay octavos mensajeros supuestamente. Pero ¿qué dice el mensaje? Solamente hay 7. Ahora voy a continuar acá. Póngale mucho cuidado a eso también, a lo que sigue. El libro de Amós, el capítulo 8. Léalo conmigo despacio. Quizá este mensaje se me va a ir un poquito más largo. No obstante, quiero incluir todo lo que tengo aquí porque creo que esto es muy importante para que usted vea dónde estamos hoy. Amós capítulo 8 desde el versículo 11. Dice el Señor, léalo conmigo por favor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, no cosas físicas, sino de oír la palabra de Dios. ¿De qué sería esa hambre? De escuchar la verdadera palabra de Dios. Entonces dice aquí el versículo 12, e irán errantes de mar a mar. ¿Qué es el mar? Mar tipifica a las personas, usted ya lo sabe. Entonces, ¿en dónde se encuentra, digamos, un pequeño mar de personas o un gran mar de personas? En una denominación, en otra denominación, en otra denominación, y la gente andaría errante de esta denominación a esta, de esta a esta y de esta a esta, buscando quien le hable la palabra de Dios correctamente. Pero ¿qué dice aquí? Andarán errantes de mar a mar. ¿Desde dónde? Léalo conmigo, por favor, para que no sea yo quien lo diga solamente. Andarían errantes de mar a mar desde el norte
desde el norte, no desde el sur, póngale mucho cuidado, desde el norte hasta el oriente. Entonces, andarían desde el norte hasta el oriente. Dice, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Bendito sea el Señor, no la hallarán. Porque el norte tuvo su oportunidad hasta 1957, el oriente tuvo su tiempo. Entonces que se levantó un mensajero, un profeta, un predicador aquí y él es la luz, eso es falso, porque ya tuvo su tiempo. Que en el oriente, ¿qué es el oriente? El oriente comprende Asia, Europa, África y todos esos países de por allá. Que se levantó un profeta en el oriente, no, eso es falso. Primero, no hay octavos mensajeros, solamente fueron 7. Por un lado. Y segundo, no lo encontrarían, dice el profeta Amós, ni en el norte ni en el oriente, porque ya allá ya no iba a estar la luz. Pero el profeta es claro tanto en el mensaje como en la Biblia, que ni en el norte ni en el oriente, pero nos queda una parte donde sí habría luz. Escudriñelo, los patos volaron al sur, el Espíritu Santo voló al sur. Entonces sucede esto, hay un versículo que me viene a la mente, quizá me alargue, pero lo voy a leer porque creo que es necesario. Léalo conmigo, por favor. En el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. No se vaya a ir de Amós, por favor. Libro de Eclesiastés, el capítulo 9. Bueno, no lo encuentro aquí, pero léalo conmigo, por favor, ahí desde la pantalla. Dice la escritura, la sabiduría es Cristo, edificó su casa, dale cuidado, labró sus 7 columnas, esos son 7 mensajeros, en los cuales se sabe que una columna, dijo el profeta, es algo en lo cual se apoya la casa, y la columna se apoya en el fundamento, que es la escritura. Entonces, la sabiduría labró sus 7 columnas, no las fundió, no era concreto. Labrar tiene que ver con la tierra. Sí, el Señor la plantó, creció el árbol, digamos el árbol de justicia, un siervo del Señor, cada uno de esos mensajeros, labró esas 7 columnas y edificó su casa. No labró 8 columnas, fueron 7 mensajeros. Entonces, él labró esas 7 columnas y después edificó la casa. ¿Qué es la casa? La novia. La novia está fundamentada en la doctrina de apóstoles y profetas y sostenida por esas 7 columnas. Entonces, va a continuar acá. Entonces, en el libro de Amós dice, no encontrarían eso ni en el norte ni en el oriente. Y dice el versículo 13, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Qué son las doncellas hermosas? Eso habla de las iglesias. Usted sabe que doncellas son vírgenes. Y vírgenes, usted ya sabe que son las vírgenes fatuas que no tienen el aceite. Entonces, desmayarán de sed los jóvenes. La gente que cree la palabra y que está allá no la va a poder encontrar. Entonces, van a desmayar de sed esa palabra y están desmayando ya. Entonces, quizás dice la gente, es que nos siguen muchos, tenemos resultados. Miremos lo que dice el profeta. Otra vez en el mensaje en el libro de la ciudad de la Odisea, en el 118, párrafo 118.
Léalo conmigo, por favor. Dice, son pobres, desde luego. Eso quiere decir pobres espiritualmente, sin revelación. La señal de esta edad, cuando haya terminado, es de iglesias más grandes y más cómodas. Míralo por toda parte. Con más y más gente. Con más y más manifestación de lo que se supone ser demostraciones del Espíritu Santo. Pero los altares llenos de gente, ponga la atención, los dones del Espíritu en operación, la numerosa asistencia, todo esto no es respuesta de parte de Dios. Aquellos que vienen al altar rara vez se quedan para continuar con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tengan manifestaciones del Espíritu Santo no es señal de la aprobación de Dios, no es señal de que Dios está con ellos. Pero dice acá, dice, cuando haya terminado la campaña, la gente se va y no vuelve. Siga leyéndolo, por favor. Entonces, dice aquí el párrafo 119, que ahora las lenguas son una señal de un desastre inminente. Entonces, ya para continuar, usted nota que hasta aquí vemos que es en el sur donde estaría el Evangelio. Y usted ve que hay personas en el extranjero, en África, en España, en Europa, aquí mismo en América del Norte, Suramérica, que están remitiéndose aquí a buscar palabra de Dios, porque esas son esas águilas que pueden captar lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Como en los días del profeta. Él dijo, si usted lee el mensaje a la puerta estrecha, si encuentro 6 que sean de aquí de Jeffersonville, encuentro mucho, el resto de gente viene de otros estados. 400, 500 personas que se reunían, venían de otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Somos poquitos acá, en estos lugares, pero del extranjero están tomando esa palabra y la están traduciendo a otros idiomas, porque la luz vino a caer acá. Eso es lo que Amós y el profeta de la edad dijeron. Entonces, ¿qué sucede? Yo le ruego, póngale mucha atención a cada una de estas cosas. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Jesús nos dijo que a aquellos que recibían el Espíritu Santo, que seríamos testigos hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra sería ese lugar donde llegara el Evangelio. Ahorita aquí en el sur están como, dice Mateo 24, 28, como las águilas juntándose, no viniendo físicamente, sino poniendo su atención donde está el alimento fresco, que es de lo que se alimentan las águilas. El alimento es la hora. ¿Sabe que hace 60 años tuvieron su alimento allá? Pero de ese alimento fue almacenado para que la novia, la esposa del Cordero, tomara de allí verduras frescas, carne fresca, almacenada, y preparara el alimento para los hijos, alimento fresco. Yo sé que las mujeres entienden lo que digo. Entonces, Jesús nos dijo que fuéramos testigos hasta lo último de la tierra. Y esto aquí ya lo último de la tierra por evangelizar. Y usted mira que ya el evangelio ya no es por números, porque a nosotros Jesús nos dice, no temáis manada pequeña. Ya vamos a llegar a ese punto también, si Dios lo permite. Entonces, ¿qué pasa? El profeta dijo en algunos santos mensajes, dijo que el evangelio sería predicado, o la última parte del evangelio terminaría siendo predicado en español, pero no en el español de España, por allá donde hablan los hermanos, sino que sería predicado en español latino, porque ya España está en el oriente, y el oriente tuvo su oportunidad. Aún en el libro de los Hechos usted encuentra que Pablo pasó por España también predicando. Entonces, de hecho, hay un lugar en Argentina que se llama la Patagonia. Ese lugar se conoce geográficamente como lo último de la tierra. Entonces, no hay manera de darle la vuelta, hermano. Ya eso está terminando acá. Entonces, ahorita estamos como cuando hay una cosecha de café. Para los que conocen o han recolectado café,
¿Qué pasa? Hay una cosecha y el café llega por manadas. Usted mira las ramas de café llenas de rojas o amarillos o según el color que sea el café. Pero cuando está terminando la cosecha, ¿qué pasa? La gente empieza a irse. Los predicadores, digámoslo así, los recolectores de café empiezan a irse. Y solamente quedan aquellos que son fieles al patrón, a la finca, y empiezan a recolectar lo último que queda. Pero esa persona, para recoger un costalado de café, le toca andar mucho, porque ya no se va a encontrar por manadas, sino que va a encontrar unos cuantos granitos en este palo, unos cuantos granitos en el otro, y después que sigue, tumbar los palos. Entonces, capte todas estas cosas, por favor. Entonces, estamos en eso, buscando a esos últimos por venir, clamando por ellos, porque ya el evangelio está por pasar a los judíos. Y cuando el evangelio pase a los judíos, porque aquí ya todo se acabó. Y usted encuentra ya que los judíos ya están clamando por el Mesías, desesperadamente. Usted mira que ya eso está saliendo. Ellos están desesperando por el Mesías. Entonces, en San Juan capítulo 12, vamos a leer 4 versículos. San Juan capítulo 12 para continuar. Dice desde el versículo 20 al 23. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, o en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué pasó? Cuando los griegos empezaron a buscar a Jesús, empezaron a preguntar, a indagar por Jesús, ¿qué pasa? Jesús captó la escena. Jesús dijo, leo el 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cáptelo ahí, así como fue allá, tiene que ser hoy. Allá los griegos, los que eran los gentiles, buscaron a Jesús y Jesús supo que ya era la hora. Ahorita los judíos están buscando al Mesías, entonces ya nosotros sabemos que llegó la hora para que el Hijo del Hombre, nosotros los Dios, seamos glorificados, seamos transformados. Entonces, llegó la hora, hermano. Búsquele por donde le busque. Estamos en lo último de la tierra. El mensaje ya finalmente está saliendo. Ya los granitos están pues regados, ya están siendo recogidos. Y muchos están aprovechando estas redes sociales para escuchar esa palabra. Y yo le digo, hermano, aproveche esos últimos momentos que tenemos, porque en cualquier momento es muy fácil cerrar las cuentas de esta página y de cualquier otra página que esté hablando este mensaje. Así como hicieron hace unos días, ustedes se dieron cuenta con Donald Trump cuando salió a la presidencia. Lo consideraron a él una amenaza. Entonces, ¿qué hizo Twitter? Le bloqueó las cuentas. ¿Qué hizo Facebook? Le bloqueó las cuentas para que él ya no pudiera publicar nada, que empezara a generar, digamos así, un desastre en la nación. Entonces es muy fácil para el poder político y religioso decir: esta página es una amenaza, y simplemente bloquearla. ¿Quién va a poder hacer algo? Entonces aprovecha el momento, porque aún ella, que está deteniendo al anticristo con su enseñanza, está por ser quitada. Cuando sea quitada, ya todo terminó. Bien, creo que tengo que darme prisa en eso. Entonces el profeta dijo, mensaje de la unión invisible de la nueva de Cristo. Léalo, dijo: cuando comienza el pueblo de Dios a querer cuadrar con la palabra, a clamar por un avivamiento, fíjese lo que sigue. Hay un mensaje que sigue, y los judíos están clamando por ello. Bueno, vamos a continuar acá. Apocalipsis 6:16. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Yo le ruego que me den de 15 a 20 minutos más para terminar, hermanos. Me perdonan que me alargue. Apocalipsis 6:16. Si usted se fija, lo que va a leer aquí es el sexto sello. Porque en el versículo 12, cuando se abre el sexto sello, usted sigue leyendo, y durante este sexto sello sucede lo que dice el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, ¿cuándo sucedería eso? Vamos a leerlo en el libro de San Lucas, cómo lo dijo Jesús. San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículos 28 al 30. Y dice, pero allí llevaban a Jesús para crucificarlo. Ya lo habían aporreado, le habían hecho de todo, ¿cierto? Entonces las mujeres estaban llorando por él y Jesús volteó y las miró. Versículo 28. Pero Jesús vuelto a ella les dijo, hijas de Jerusalén, hijas de Sión, recuerda que Jerusalén es Sión, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días, ya estamos en esos días, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. En esos días, cuando eso suceda, dice el versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Es el sexto sello. Cáptelo ahí. ¿Dónde va a estar la novia durante el sexto sello? Porque el sexto sello son las plagas y los juicios. Va a estar en el Salmo 27.5. Salmo 27.5. Y escondidos en el tabernáculo en el día del mal. Entonces usted mira que empezó a caer que el chikungunya, que el coronavirus, y aquí estamos, guardados en Gosén. Mientras usted viva la palabra, mientras usted crea la palabra, siéntase confiado de que Dios responde por usted. Entonces, cuando la gente comenzara a decir, bienaventurada la estéril, perdón, cuando la gente dijera, mira que aquí hay dos personas, bienaventuradas las estériles. ¿Quiénes dirían esto? La gente del mundo, no la novia. Por eso le dice, hijas de Sión, hijas de la novia. No lloren por mí, sino por aquellos que vienen, porque va a haber días en que la gente las mujeres no van a querer tener hijos. Y van a decir, dichosa esa mujer que no tiene hijos, porque el cuerpo no se le dañó, porque no tiene esa responsabilidad, porque esto, porque aquello, ¿cierto? Y salga usted, hermana, con 4 o 5 hijos a la calle, y usted mira cómo la gente lo mira raro, cómo la gente lo desprecia, cómo la gente dice, pobre desdichada. ¿Sí entiende? ¿Sí lo capta? Entonces cuando la gente diga que estas estériles que no tienen hijos son bienaventuradas, entonces comenzarán a decir a los peñas que caigan. Y usted mira que la gente ya suicidándose por cualquier cosa. El desespero entró. Entonces usted nota que hoy por la economía también dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué traer hijos a sufrir al mundo? ¿Quiénes dirían eso? La gente del mundo, no los hijos de Dios. Entonces eso sería ya el sexto sello. Y póngale cuidado a esto. Isaías capítulo 54. Isaías 54. Démoslo ahí. Aquí ya la cosa es diferente. Isaías 54, versículo 1 dice, aquí está diciendo el Señor, regocíjate estéril. Aquí le está dando que se regocija la estéril. Tú, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. ¿A quién le dice el Señor que se regocije? A esta. A esa le dice el Señor, regocíjate, ¿cierto? Y luego dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. La desamparada tiene más hijos. Pero ¿qué pasa con la desamparada? Que ella no está casada, ella no tiene marido. Pero la estéril tiene hijos, porque dice la escritura, ella tiene más hijos que esta. Pero el Señor está diciendo, regocíjese a esta, la estéril.
porque la estéril, la que tiene poquitos hijos. Va a tratar de aclararlo ahí rápidamente. La casada es la que se regocija, pero más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, la que tiene marido. La que tiene marido es la que tiene poquitos hijos. Esa es la novia. A esa el Señor le dice, regocíjate estéril, regocíjate manada pequeña, porque más son los hijos de la que no tiene que ver nada conmigo. Ahorita, vamos a ver si usted lo capta, vamos a mirarlo en la escritura. En la escritura, las mujeres de Dios por lo regular eran estériles. Voy a poner 3, 4 ejemplos, en boca de estos o 3 testigos conste toda palabra. El primer ejemplo, Sara, la esposa de Abraham. ¿Qué problema para que diera un hijo? Y si no fuera eso, porque vino de una manera sobrenatural, nunca lo fuera tenido, ella era estéril. Ella era la casada. La desamparada, que era Agar, tenía hijos. Fácilmente, una sola vez, y tuvo un hijo. Esa, la desamparada. Otra, la esposa de Isaac, Rebeca. Isaac se casó y duró 20 años, ya Génesis 26, duró 20 años para que nacieran Jacob y Esaú. Y le tocó a Isaac orar por ella. Otra, Raquel, la esposa de Jacob. Mientras Lea, ahorita Lea no era la elegida. Jacob trabajó primero, fue por Raquel, cáptelo ahí. Entonces, ¿qué problema para que Raquel diera a luz un hijo? Fíjense todo lo que tuvo que hacer. Y le voy a dar una más. Le voy a dar una más para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a poner como ejemplo a Ana. Ana era una mujer de Dios. Y usted sabe que el Cana tenía dos hijas. Creo que era el Cana que se llamaba, que era una Penina y la otra Ana. Y Penina tenía hijos y afligía a la otra, que era Ana. ¿Qué hizo Ana? Empezó a clamar por un hijo, a desesperar por un hijo. Y Dios le dio un hijo, y no solamente un hijo, no más que un hijo, sino un profeta que fue Samuel. Bueno, ahí tiene varios ejemplos. Entonces, ¿a quién le dice Dios que se regocije? A la estéril, a la que tiene marido. La que tiene marido es la desamparada, la que no tiene marido. Entonces, se encuentra que las denominaciones tienen muchos hijos. No obstante, las denominaciones tienen muchos hijos, muchos creyentes, pero en lo natural, usted lo mira a lo espiritual y no tiene nada, está muerta. Cáptelo ahí, por favor. Tiene muchos, pero eso es como una gallina que tiene muchos huevos, pero si el gallo nunca ha estado con ella, nunca la ha pisado, todos esos huevos nacieron muertos, nunca van a nacer. Pero mientras esa gallinita tuvo un solo huevito, porque el gallo estuvo con ella, la pisó una vez, ese huevito viene con un pollito que se va a desarrollar. Entonces, espiritualmente, no tienen nada, hermano, están muertos. Voy a continuar acá entonces. Entonces, en Lucas 21, 24, el Señor dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Recuerde que los gentiles tienen un periodo de tiempo, que son las 7 edades de la iglesia. Cuando llegara el fin del tiempo, el tiempo del fin, habría unas señales que ya las estamos viendo de cómo serían. Ahora, cuando empezara a cumplirse ese sexto sello, de la manera que lo leímos, que la gente empezara a decir, bienaventuradas las que no tienen hijos, entonces, ¿qué pasa? Empezarían a clamar a los montes, a las peñas. Eso es el sexto sello. Yo sé que me estoy yendo muy rápido, pero igual ya casi termino. Yo espero que usted escudriñe cada una de estas cosas, si no las alcanzo a aclarar, si no las alcanzo a ampliar un poquito. Lucas 21. Estamos leyendo aquí solamente profecías. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Lucas 21, 25. Dice, desde el 25 hasta el 28. Léalo conmigo, por favor, hermano. Dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia a las gentes. O sea, está hablando del sol espiritualmente.
aunque físicamente también han habido muchas señales, que la luna roja, que la luna de sangre, que el sol esto y que el sol aquello, y de hecho una de las señales sería que el tiempo sería acortado, dijo el Señor. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y con esos terremotos que han salido tan grandes, tan fuertes, desde que comenzó desde el Ecuador, pasando por los terremotos de Chile, en el 60, en el 85 hubo uno también hubo un terremoto en Sumatra, en el 2010 hubo otro en Chile, en el 2009 creo que fue el de Japón, terremotos muy grandes. ¿Qué hicieron? Hicieron que la Tierra, que está en un eje, que gira sobre ese eje, acelerara el ritmo de la rotación. Entonces el tiempo de la rotación de la Tierra sobre su propio eje duraba 24 horas. Pero con esos terremotos se aceleró la rotación y ahorita ya es más rápida, entonces el tiempo fue acortado. Ya no se demora 24 horas, sino que se demora 23 horas con 56 minutos y va disminuyendo, va perdiendo tiempo. Y no sé cuántos segundos es que pierde por día o por semana, pero cada vez el tiempo va siendo más corto. Pero no solamente en ese sentido fue que el tiempo sería acortado, sino que el tiempo, digámoslo así, Dios asignó a la última edad, eso ya lo hemos mirado, 120 años, que fue desde 1906 hasta el 2026, pero ya esos tiempos están siendo acortados. Recuerden que en el mensaje de condenación por representación el profeta dijo que la edad de la Odisea sería una edad pentecostal que se dividiría en 3 generaciones. Entonces, ya los días fueron acortados. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Voy a continuar aquí, voy a ampliar un poquito de esto, espero que me tengan paciencia. Dice entonces, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Usted sabe que el mar es la gente quejándose, la gente suspirando, porque todo ya es malo, la economía, la salud, las enfermedades. Usted mira a la gente confundida, ¿y qué pasa? Que los hombres desfallecerían, dice el 26, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Qué es una expectación? Es usted estar mirando qué está sucediendo allí. Y la gente saber que eso ya es el tiempo del fin. Saber que lo que la Biblia prometió está aconteciendo y no poder hacer nada. Eso genera un desespero. Como el que el tiempo se ha cortado también genera un desespero. Porque el subconsciente está adaptado para que el día dure 24 horas. Pero como ya uno ve que el día dura menos o el día se va tan rápido, entonces empieza a enviar señales a la gente de afán, de estrés, porque no va a alcanzar a hacer esto, porque no va a alcanzar a hacer aquello, y son afanados para allí y para allá. Entonces quédese tranquilo, descanse en el Señor, confórmese con que usted tenga un techo, una comida, un trabajo, y no se preocupe tanto, porque ya estamos por pasar al otro lado. Entonces dice, entonces el 27, perdón, va a terminar aquí el 26 una parte para continuar. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Voy a leer aquí en Hebreos 12:26, eso ya lo hemos leído antes, pero para introducirlo acá, Hebreos 12:26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está hablando de la parte espiritual. ¿Para qué era que el Señor iba a conmover eso? Eso es lo que llamamos nosotros una sacudida. Dice el 27, Hebreos 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. O sea, es necesario. Aquí en este grupito de la novia, hay mucha gente que no pertenece a la novia. Entonces había una sacudida. Esa pandemia fue una sacudida. Y lo que hemos venido trayendo, el Espíritu Santo ha venido trayendo, ha sido sacudida tras sacudida. Terremotos espirituales para sacudir a la gente que no pertenece. Para todo aquello que es movible, sea movible y sea echado a las tinieblas de afuera.
Entonces, es necesario eso. Entonces, el profeta, en el mensaje de la marca de la bestia que predicó en 1954, léalo por favor, dijo, el párrafo 56, habrá un gran sacudimiento y un avivamiento. Dos cosas, un gran sacudimiento y un avivamiento poco antes de que termine la dispensación gentil, poco antes de que los judíos lo tomen nuevamente. Usted mira que eso ya está sucediendo, hermano. Entonces, mensaje, y voy a continuar acá un poquito, qué pena. Volviendo a San Lucas. Lucas, el capítulo, estamos en el 21, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuál nube? Una nube de testigos. ¿Sabe que esa gran gloria es el Espíritu Santo? Esa nube de testigos, ese cuerpo de la novia en el que Él se daría a conocer, en el que Él se dejaría ver al mundo. Entonces dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Póngale cuidado. Está cansado, ya le duelen los huesos, ya le duele el cuerpo, ya se siente pesado por los años, erguíos. Vuestra redención, vuestra restauración está cerca. Cuando usted ve a la gente desesperada, de aquí para allá, desmayando a causa de las cosas que están sucediendo, es el momento, ya llegó, hermano. ¿Cuándo llegaría eso? Durante el sexto sello, sino que el sexto sello, la manera de Dios es hacer las cosas, es enviarlas gradualmente, poquito, otro poquito, y cuando ya llegó la cosa en su plenitud, el castigo completamente, entonces ¿qué pasa? Ya la gente cuando mira, dijo, va a decir como dice el profeta, no debería haber venido el Señor Jesucristo primero, y algo en su interior les dirá, ya vino. Entonces, póngale cuidado a todas estas cosas. Mensaje, y no lo sabes. Mensaje, y no lo sabes, en los párrafos 164 y 165. Dice, ¿qué es? Es a través de la ciencia y los alimentos, los híbridos que han pervertido todo el cuerpo humano al grado que hemos llegado a ser un montón de una masa de corrupción. Vamos a pausar un momentito. Tanto híbridos naturales corrompiendo el cuerpo, los alimentos, como híbridos espirituales, aquellos engañadores que quieren hibridizarle la palabra a la gente. Y cuando la gente recibe una palabra híbrida, ya está muerto. ¿Qué decir? Yo le vendo una parte de verdad y ahí le esconden la mentira. Y recuerde que el profeta dijo, la mentira más grande es aquella que más se parece a la verdad. Entonces dice, bueno, si el ser físico está corrupto, no lo está la célula del cerebro en ese ser físico. Entonces usted mira que eso ha causado que hayan homosexuales y cosas así por la modificación genética que los alimentos traen. Entonces la gente cree que está atrapado en un cuerpo de hombre siendo una mujer y que Dios se equivocó. Pero ¿qué pasa? ¿No? Son sus hormonas que han sido modificadas. Pero ¿qué pasa? Hay una sola cosa que puede cortar eso, y es la palabra de Dios, que usted la acepte y rechace eso. Pero la gente, en lugar de aceptar la palabra, se inyectan hormonas femeninas y las mujeres hormonas masculinas para parecerse más al sexo contrario. Entonces, hay un espíritu listo para tomar a esa persona y hacerla deleitarse en eso, hacerla sentirse bien comportándose como mujer siendo hombre, o hacerla sentir bien comportándose como hombre siendo mujer. Entonces dice, ahora miren el espíritu siguiéndolo, es lo que le acabo de decir. Vendrá un tiempo en el nombre del Señor en que la gente se volverá completamente demente. Ellos van a gritar y a clamar por las grandes cosas imaginarias en sus mentes. Entonces dice que van a ver aves, un pájaro que va a volar por toda la tierra con alas de 5 millas de ancho, y hormigas del tamaño de 14 árboles, y la gente los van a ver y van a gritar y a clamar que las peñas los cubran, pero ¿qué? Serán las plagas. ¿No capta cuándo? Ya estamos en eso, hermano. Ya eso está por caer, ya ha venido cayendo gradualmente, y ese sexto sello sucede durante el séptimo sello.
Que el séptimo sello es la venida del Señor. Pero durante esa venida empieza a salir gradualmente el sexto sello. Ya se los voy a leer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosas causan alucinación? Que la gente vea cosas. Una de esas cosas, dice el Apocalipsis, que esa langosta sería como la picadura de escorpión. ¿Qué produce la picadura de escorpión? Uno de los síntomas es la fiebre. Y usted mira que cuando la persona tiene una fiebre alta, ella empieza a convulsionar, a ver cosas que no están allí. ¿Por qué? Porque eso se llama delirar. Y hay muchas cosas que causan alucinación. No solamente alucinación de ver, sino de escuchar cosas. Escudriña eso, hermano, qué pena, porque me estoy alargando demasiado y no tengo tiempo de entrar en detalles. Pero yo sé que usted lo capta. Entonces, en el mensaje del séptimo sello, en el párrafo 233. Póngale pues cuidado a esto, léalo conmigo, hermano, léalo. Dice, todo termina en ese tiempo, al final de este séptimo sello. Es el fin de la edad de la iglesia cuando termina el séptimo sello. Es el fin del séptimo sello. Es el fin de las trompetas. Acuérdense que las trompetas eran para Israel. Es el fin de las copas. Y aún concluye la introducción al milenio, todo en ese séptimo sello. Por favor, escudriñelo, cáptelo ahí. Lo que son las plagas, las trompetas, la venida del Señor, el rapto, todo eso acontece en ese séptimo sello. Bueno, ya voy terminando aquí, me faltan unas 3 cositas más. En el libro de los Salmos, capítulo 50, versículos 1 al 6. Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra. Dioses. Dios no puede ser Dios de dioses a menos que esos dioses estén vivos. Porque el Señor Jesucristo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que esos dioses tienen que estar vivos, y para que estén vivos delante de Dios tienen que tener el Espíritu Santo. Así que se refiere a los hijos de Dios, a nosotros como esos dioses. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de todo el mundo, nos ha convocado. Ahorita póngale cuidado a esto, por favor. De Sión, de la novia, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dios está resplandeciendo por medio de su palabra. ¿Desde dónde? De la novia. Vendrá nuestro Dios y no callará. ¿De dónde vendrá? De Sión, de la novia. Fuego consumirá delante de él. ¿De dónde? De Sión, delante de la novia. Sí, acuérdese que cuando los hebreos estaban allá en el horno de fuego y Dios estaba con ellos, el fuego no les afectó. Y tempestad poderosa les rodeará, y convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. El profeta que teníamos que comparecer, que cada mensajero comparecería con su generación para dar cuenta a Dios antes del rapto. Pero ¿qué sucede? Juntadme mis escogidos, dice el 5, los que hicieron conmigo pacto perpetuo, pacto de sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Entonces, cáptalo ahí. El mismo que nos llama para juzgarnos es el mismo que nos está justificando. Entonces, ¿qué tenemos que perder? Todo lo tenemos en Cristo. En Cristo lo tiene todo. Colosenses 2:10 dice que ya estamos completos en Él. Si usted simplemente corrija todo, corrija toda bobada que tenga, toda mancha, arruga, corríjala, hermano, para que Dios resplandezca a través de usted. Bien, entonces, el único digno de abrir el libro de los sellos, de abrir la escritura que está sellada, porque está sellada para los incrédulos, dijo el profeta, es la novia. ¿Desde cuándo? La novia ha venido siendo novia desde todas las edades, pero ella vino a tener la llave cuando Dios la tomó por esposa. Cáptelo ahí, por favor. ¿Cuándo? Del 63, cuando aconteció su venida en la forma de la palabra, y Él la tomó por esposa.
1963. Entonces ella ahora es la que tiene la llave de la revelación, porque los sellos son como candados que guardan la seguridad de las escrituras de mi casa, de este libro de redención. Pero no es todo en la letra, sino el libro de redención en la vida vivida que es en cada persona. Entonces ella es la que tiene la llave, así como mi esposa es la única que puede cargar las llaves de la casa y ella ir a la nevera y tomar el alimento y darle a los hijos, prepararlo, vestirse con lo que hay ahí, usar el agua que hay ahí y todo lo que pueda haber en la casa, ella es la única que lo puede usar. Entonces la gente desde afuera puede asomarse por la ventana, por la puerta y mirar, mira, ya tienen esto, ya tienen aquello, pero de nada les sirve mirarlo, porque la única que lo puede tomar es la novia, es la esposa del Cordero, y poder ver lo que sucede. Bueno, yo creo que iba quedando claro. Entonces ya para terminar le digo esto, hermano mío. Usted nunca va a encontrar a Dios fuera del cumplimiento de su palabra, nunca. Dios siempre está donde está su palabra, donde se está cumpliendo, Él mismo tiene que ir a cumplirla. Por ejemplo, en los días de Moisés, yo ya he tocado eso antes, en los días de Moisés, ¿dónde estaba Dios? En Moisés para cumplir su promesa. Y así con toda persona. Dios le prometió a Abraham que Dios sacaría a su pueblo por mano fuerte. Cuando llegó el cumplimiento, vino Dios a través de Moisés. Juan el Bautista y cada profeta, ¿qué fue? El cumplimiento de la palabra. Cáptelo ahí, por favor. Ya casi termino. Entonces, Juan el Bautista, ¿qué fue? Lo que prometió Dios a través de Isaías, a través de Malaquías. Juan lo cumplió y Juan se identificó como el cumplimiento de la Escritura. Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Jesús dijo, él es del que habló Malaquías. ¿Sí? Dios estaba allí en Juan en ese momento, en ninguna otra parte, cumpliendo su palabra. ¿Sí? Luego vino Jesús. ¿Qué fue Jesús? El cumplimiento de la palabra. Ustedes leen en San Lucas 24 que Jesús dice que Él era el cumplimiento de los salmos, que era el cumplimiento de la ley, que Él era el cumplimiento de los profetas, que Él era el cumplimiento de la palabra. ¿Dónde estaba Dios? Allí en su plenitud en Jesucristo, cumpliendo su palabra. Los días del profeta, ¿el profeta qué fue? Fue la respuesta a Malaquías 4, Lucas 17:30, Apocalipsis 17 y un sinnúmero de escrituras que identificarían el cumplimiento del tiempo del fin, o Dios cumpliendo su palabra allí a través del profeta. Y hoy también no puede ser diferente. Usted no va a encontrar a Dios en ningún lado que no sea en el cumplimiento de su palabra. Que hay un profeta allí, que hay un profeta allá. El Señor dijo, miradlo. ¿Cómo fue que dijo el Señor? Por el reino de Dios no va a llegar con aviso, ni dirán véalo allá, ni véalo allá, ni véalo allá. Sino que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a terminar. Padre Celestial, bendito Señor. Padre, hay muchas cosas que quizás no amplíe lo suficiente, Señor, por causa del tiempo. Pero yo te ruego que se los hagas claro a tu simiente, a tus hijos, Señor. Padre, ayúdalos, Señor. Bendícelos. Dale la revelación de esta palabra y que ellos puedan captar, Señor, que esto no lo decimos con jactancia, que esto no lo decimos con orgullo, sino que lo decimos sinceramente, porque es que la Escritura está demasiado clara, Señor, como para voltear la mirada hacia otras cosas, Padre. Así que yo te ruego por cada uno de los que escuchan, Señor, bendícelos y acláraselos, Señor. Te lo ruego, Padre, donde quiera que se encuentren, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.